Actividad 16. La sinapsis. Mayerlin Manrique Sierra. Programa de Psicología Virtual. Corporación Universitaria Iberoamericana. Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. Docente Nicolás Guevara. La sinapsis. La sinapsis es la forma como las neuronas se comunican entre sí. También se conoce como la unión funcional. La sinapsis recibida por una neurona se ubican en su mayor parte a nivel de las dendritas sinapsis, axodendritas, en menor medida a nivel del somas, sinapsis axosomáticas, y en algunos casos en el axón, sinapsis axónicas. Independientemente de donde se localicen desde el punto de vista funcional, existen dos mecanismos de transmisión sináptica, la transmisión eléctrica y la transmisión química. Fisiología de los pares craneales. Los pares craneales cada uno tiene una función determinada y especializada para recibir y transformar información. La fisiología del sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que controla gran diversidad de funciones viscerales del organismo, regulando actividades internas como la circulación de la sangre, la respiración, la digestión, el sistema nervioso autónomo, que mantiene la homeostasia del organismo, dando respuesta a estímulos exteriores. Su funcionamiento llega a todas partes del organismo, afectando directa o indirectamente a todos los órganos y a todos los sistemas. Funciones básicas del sistema nervioso autónomo. Las funciones sensoriales se producen por experiencias sensoriales a través de la visión, el auditivo y el táctil. Las funciones integradoras es la capacidad del sistema nervioso central para procesar, analizar y almacenar información. Tiene que ver con lo motriz, sensorial y el lenguaje. Las funciones motrices responden a las decisiones de la función integradora para regular actividades corporales como contracción de los músculos esqueléticos, contracción del músculo liso en los órganos internos y secreción de las glándulas. Los componentes de los nervios poseen unas fibras nerviosas que se llaman su sistema generado por un axón, las proyecciones periféricas de las neuronas sensitivas y sus membranas. Composición de una fibra nerviosa. La fibra nerviosa tiene un cilindro eje, un axolema, una membrana celular y una neurulema. Fisiología de los pares craneales. El número 1 es el olfatorio, su función es el olfato. El número 2 es el óptico, su función es la visión. El número 3 es el oculomotor, se encarga de los movimientos oculares, pertenece al motor, acomodación y construcción de la pupila, pertenece al sistema parasimpático. El número 4, el troclear, tiene que ver con los movimientos, sus funciones son los movimientos oculares. El quinto, el trigémino, su función se encarga de los movimientos de los músculos masticadores, la sensibilidad de la cara, las fosas nasales, el movimiento de la lengua y el de la boca. La sexta, el abduces, se encarga de algunos movimientos oculares. El número 7, el facial, se encarga de los músculos de la expresión facial, motor, el gusto, sensorial, las glándulas lacrimal, submaxilar y submandibular. El número 8, vestibulocular, coclear, se encarga de mantener el equilibrio y la audición. El número 9, glosofaríngeo, se encarga de la sensibilidad visceral del cuerpo y el seno carotideo, además de la sensibilidad de la lengua y la glándula parótida. Tiene que ver con el sistema parasimpático. El número 10, el nervio vago, se encarga del movimiento del paladar blando y la faringe, la sensibilidad visceral de la mucosa faringe, el colon y el callado aórtico, la sensibilidad del gusto y de la epiglotis. El número 11 el par craneal es un accesorio, se encarga del músculo trapecio.
El número 12, el hipogloso, se encarga de los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Fisiología del sistema nervioso. La médula espinal. Está conformada, nace desde la base del cráneo hasta la segunda vértebra lumbar. Se conforma en el cordón terminal, el filium, contiene poca materia nerviosa. La médula se encuentra forrada por una funda triple de membranas, las meninges, la dura madre, la paquianinge, la membrana aranoide espinal y la pía madre. La médula espinal está dividida en surco medio dorsal y hendidura ventral. Está compuesta desde el encéfalo, médula espinal, la parte cervical, la torácica, la lumbar, la sacrococcígea, la cola de caballo y la última que termina el filium terminal. Nervios espinales. Los nervios espinales son nervios cervicales, existen 8 pares denominados desde el C1 hasta el C8. Los nervios torácicos existen 12 pares denominados desde el T1 al T2. Los nervios lumbares existen 5 pares llamados desde el L1 al L5. Los nervios sacros existen 5 pares denominados del S1 al S5. Los nervios coccigeos existe un par. Los últimos pares forman la cola de caballo en el último par de la columna vertebral, como lo podemos ver en la figura. Conformación de los nervios espinales. Nervio espinal está conformado por la unión de dos raíces sensoriales dorsales y raíces ventrales motoras a los surcos posteriores de la médula y los filamentos de la raíz. La raíz ventral sale de la superficie ventral de la médula espinal como varias radículas o filamentos que se combinan y forman dos haces cerca de un agujero intervertebral. La raíz dorsal, el tamaño es mayor que la raíz ventral, el número de radículas se unen a lo largo del surco lateral posterior a la médula espinal, formando dos haces que ingresan al ganglio espinal. Fisiología de los ganglios asociados. Están localizados en el telencéfalo alrededor del tálamo. Las fibras nerviosas y sensitivas están conectadas con la corteza cerebral y la médula espinal pasando por los ganglios basales o cápsula interna. Las funciones motoras de los ganglios basales se encargan de enviar mensajes recibidos por el lóbulo frontal, el cual da una respuesta inmediata. Se encargan también de la coordinación de los comportamientos automáticos y dependientes del putamen. Ganglios basales y estructuras cerebrales relacionadas a los ganglios basales, el globo pálido, el tálamo, la sustancia negra y el cerebelo. Definición, localización y partes de los ganglios basales. Los ganglios basales son agrupaciones de células nerviosas que se ubican en la base del cerebro al interior del telencéfalo. Están localizados en el cuerpo estriado. Los ganglios basales se conforman por núcleo caudado o núcleo de cola, el putamen, núcleo de cáscara, el globo pálido, estructura triangular gris, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Ganglios basales que intervienen en el movimiento. Intervienen en la planificación motora antes de realizar cualquier movimiento. Son los encargados de almacenar programas motores para cuando uno necesite dar respuesta. Se encargan de controlar la postura en el movimiento, posición y equilibrio. Se relacionan de forma consciente con los movimientos rutinarios. Tenemos la corteza motora primaria, la corteza suplementaria, el tálamo, el putamen, el globo pálido externo e interno, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Estas fueron las referencias trabajadas. Muchas gracias.